¿Hacia dónde cree usted que apunta la evolución de este fenómeno en Cuba? La creencia del mejor cine del mundo. Si lo veo, lo creo. El actor dice, si lo creo, lo veo. Eso, fueron unas latas que aparecieron un día por ahí. Le ofrece contradicciones y problemas sin resolver. Hola, bienvenidos a otra emisión de Ver para Creer. Hoy con el tema de diálogos intergeneracionales en el audiovisual. Los invito a ver un avance de lo que será nuestro programa. Un tema clásico en esos choques, como tú dices, en las relaciones intergeneracionales o en ese diálogo intergeneracional, es el abordaje de la sexualidad. Mire, esa gente son jóvenes y están a mi lado. Y yo estoy a su lado normalmente. Y compartimos criterios. Porque no es decir un texto orgánico, es que detrás de ese texto, detrás de esa relación hay un mundo, y hay un mundo que hay que construir a partir de un texto. El ser humano siempre tiende a adaptarse a los cambios, si no perece, si no te adaptas, perece. Bueno, yo me he ido adaptando. Ay, yo tengo unos deseos que llegue ese estreno ya. Cuando estabas ensayando, hasta me emocioné y todo. Ay, Laura, estás de lo más bien. Ay, me falta un mundo. Pero son defectos que, tanto los de esperar como los de el estreno, que son tanteos y balbuceos que son de esperar, valga la cita al título, en obras de realizadores que están comenzando sus carreras. Bueno, el tema de las relaciones entre diferentes generaciones en el cine, en la televisión, en el audiovisual en general, tiene larga data y ejemplos clarísimos. Recuerden, por ejemplo, filmes como Rebelde sin causa, de Nicholas Ray, de la década de los años 50, años 55, con el famoso y malogrado James Dean como protagonista. O también en el cine norteamericano, una película como Easy Rider, quizás para muchos el primer filme independiente o de historia del cine, como cine independiente, que también aborda el tema de la juventud en los años 60 en Estados Unidos, toda aquella marea contracultural, antibelicista, y que puso en crisis al mismo gobierno, el sistema político norteamericano, está expresado allí como un tema generacional. En el cine cubano, en el audiovisual cubano, también ha habido esta tensión, este acercamiento a la problemática entre las diferentes generaciones. Creo que básicamente a partir de la década de los años 80 del pasado siglo, en el cine, habría que revisar la televisión también, en el cine cubano pues se empezó a abordar con más sistematicidad, con más acento el tema de las relaciones entre diferentes generaciones. Recuerden películas como Se Permuta, que gira alrededor del conflicto entre una madre y una hija, y su hija, a partir de los intereses de cada uno sobre qué cosa es la vida, cuál es el futuro de esa niña. O filmes como, bueno, hay muchos, Los pájaros tirando la escopeta, y recuerdo sobre todo Papeles secundarios, donde el tema de la joven generación y la generación mayor en el teatro, pues tiene un choque importante, violento, que habla sobre la necesidad de un relevo y de una comprensión por ambas partes. Hoy vamos a presentar a dos jóvenes realizadores de estos tiempos que también abordan en su creación audiovisual el tema de las relaciones intergeneracionales. Me refiero a Ana Alejandra Alpizar, de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual del ISA, con su trabajo El Estreno. Y me refiero a Víctor Alexis Guerrero, graduado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, con su trabajo Esperar o La Espera. Cualquiera de los títulos puede funcionar aquí. Y yo propongo revisar el dossier de estos dos realizadores.
Bueno, y para reflexionar sobre este tema de los diálogos intergeneracionales en el audiovisual, hemos invitado a una especialista de gran experiencia en el tema de las juventudes, estudios de juventudes. Me refiero a la doctora Elaine Morales Chuco, psicóloga, investigadora, profesora, actualmente investigadora del Centro de Investigaciones Culturales Juan Marinelo, y mi amiga personal. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Bacho la vuestra mano. Muchas gracias. Óyeme, Elaine, bueno, te presentaba como una investigadora que tiene también, dentro de todo el trabajo que ha realizado, una experiencia larga, interesante sobre el trabajo, investigaciones sobre jóvenes, la dinámica juvenil en Cuba, en el presente y de hace algunos años. Tú sabes que, bueno, aquí pensamos discutir, conversar sobre el tema de las relaciones intergeneracionales y cómo esto se refleja en el audiovisual. La familia cubana contemporánea, y desde hace unos cuantos años, comparte el mismo espacio, conviven en el mismo espacio, en la misma casa está papá, mamá y hasta el hijo y el nieto y todo el mundo vive en el mismo lugar como norma, digamos. Esto, ¿cómo propicia o no, qué ventajas tiene o no para el diálogo entre generaciones? Bueno, realmente es un tema muy interesante y pienso que además muy importante en la actualidad porque son varias ya las cortes etarias que han vivido con esta situación, con un necesario impuesto diálogo intergeneracional cuando se está conviviendo en una familia donde están desde las personas más pequeñas, recién nacidos, pueden ser hasta personas bien avanzada su edad. Por tanto, las personas tienen que aprender a convivir con esas diferencias. Son diferencias etarias, pero son diferencias muy importantes que están marcadas también por lo psicológico y por lo social. Pero me parece importante también remarcar que no solamente el ámbito de la familia es un escenario para ese diálogo intergeneracional. Están también otros escenarios como pueden ser el estudiantil, el laboral, el sociopolítico, donde también hay un diálogo intergeneracional o debería haber un diálogo intergeneracional y no siempre existe. No siempre es una conversación que realmente sea un diálogo. A veces tenemos conversaciones de sordos. Por tanto, creo que es importante señalar que la familia pudiera ser el escenario para aprender a convivir con esas diferencias, para aprender a dialogar entre generaciones, pero que este tema desborda ese escenario, es decir, desborda el escenario familiar. Y tratando entonces de responder lo que me preguntabas, te digo, sí, la familia puede ser un escenario válido para ese diálogo intergeneracional, porque no solo habría un intercambio de elementos, habría un intercambio de contenidos, un intercambio de sentimientos en cuanto a lo que respecta a las funciones mismas de la familia, sino también habría un intercambio en lo que tuviera que ver con el desarrollo psicológico más pleno de cada persona, el desarrollo de cada una de esas generaciones. Y déjame aclarar que cuando estamos hablando de generaciones, por lo general pensamos en personas que tienen una gran diferencia etaria y no necesariamente. Incluso hay algunos estudiosos que hablan de que dentro de una misma corte etaria pueden haber varias generaciones, porque una generación se constituye a partir de determinados elementos cohesionadores que pueden estar existiendo, es decir, es grupos de personas que asisten o que se interrelacionan en alrededor o en torno a una actividad específica o con condiciones socioeconómicas y culturales específicas, y eso hace que uno está hablando, tenemos la misma edad y uno dice, en mi generación se escuchaba o a mi generación le gustaba, y sin embargo una persona de esa misma edad puede estar hablando de otros gustos, de otros intereses. Entonces generaciones también pueden estar coexistiendo entre personas que tengan una misma edad. Ahora, cuando tú decías que en la familia, que la familia puede ser un espacio, que convivan juntos, una ventaja para establecer este diálogo y este intercambio, eso implica o necesita que alguien sea el árbitro en ese intercambio, que haya alguien con la madurez suficiente, conocimiento suficiente y la voluntad y el sentimiento suficiente como para poder comprender al otro y que no sea un diálogo, como tú dices, entre sordos. Y yo, en mi percepción de la realidad cubana, a nivel de barrio, a nivel de la ciudad, en mi entorno, veo que no siempre sucede así. Gente que se gritan y no se oyen. La abuela con el nieto, o la madre con el hijo, e incluso a veces entre los hermanos. Mira, en una generación o en un diálogo intergeneracional o en una relación intergeneracional hay una diferencia de poder. Hay una generación que tiene más poder que la otra. La mayor. Por lo general es la mayor. Yo como especialista en el tema de juventud
siempre digo, o mejor dicho, repito lo que otros colegas ya han dicho, y es que la juventud es siempre es un grupo marginado, siempre es un grupo desposeído, porque está viviendo en una sociedad creada, fundada por adultos. Y de alguna manera se le exige acatar las normas que los adultos ya han establecido. Claro. Por tanto, ese es un primer elemento. Cuando hay esa disparidad de poder, hay que saber poner en juego, poder ceder poder para que haya un verdadero diálogo. Y en ese sentido, en las familias, por lo general, hay una figura cumbre, hay una figura a la que todos le hacemos un altar, y es la figura de la madre. Cierto. Por lo general, esa mujer, madre, a veces abuela, pero por lo general una mujer es la que trata de mediar en esas relaciones un poco ríspidas, un poco difíciles que se pueden establecer entre padres e hijos, específicamente entre el padre, siempre con el rol de la autoridad de tomar la última decisión, y los hijos. Entonces, en la familia cubana, eso también está presente. Los estudios de mis colegas dicen que igualmente la madre es esa figura mediadora, ese árbitro del cual tú me estás preguntando. Lo que sucede es que no para todos los temas ese árbitro desempeña esa función que queremos. O sea, que yo ya casi me salgo del tema, pero pensando cuando te decía, no sé, casi siempre la generación mayor es la que sirve de árbitro. La Revolución Cubana no fue así. Es decir, fueron muy jóvenes, significativamente para lo que es un estadista, los que tomaron el poder en el 59, y ahí de alguna manera era un diálogo intergeneracional con la generación de sus padres, sus abuelos, que en ese momento quedaron como que fuera del poder, porque ahora era un discurso de los jóvenes durante muchos años que se impuso como la norma. Pero ya estaríamos haciendo un análisis de una revolución, es otro tema. Ahora, en el caso de este diálogo intergeneracional, ¿cuáles serían, en tu opinión y en tu experiencia de investigación, cuáles son los puntos duros? ¿Cuáles son los temas duros? Los donde generalmente hay choque, no hay incomprensiones de ambas partes, etcétera. Mira, un tema clásico en esos choques, como tú dices, en las relaciones intergeneracionales o en ese diálogo intergeneracional, es el abordaje de la sexualidad. Ha sido siempre un tema importante. Y en estudios un poco más recientes también se han sumado a eso temas relacionados con consideraciones en torno a lo político. Pero la sexualidad, te repito, sigue siendo un tema, a pesar de todos los procesos educativos a los que han asistido ya diferentes cortes etarias cubanas, en los que hasta la abuela de esta generación, es decir, abuelas de nuestras edades, tienen un conocimiento de lo que significa y de la importancia que puede tener vivir una sexualidad plena para las personas más jóvenes. Aún tenemos personas que les cuesta un poco de trabajo desinhibirse y hablar de ese tema con las personas de otra edad. Y en ese sentido, te agrego entonces el tema de lo político, porque también todos los cambios, al menos en el escenario cubano, todos los cambios que ha vivido nuestra sociedad, que ha ido necesitando, ha ido imponiendo siempre a las personas más jóvenes una reformulación de proyectos, una reconsideración de las metas al menos más inmediatas, hace también que estas no siempre sean totalmente compartidas por las generaciones que lo educó, al menos ahí en su familia. Y temas más sencillos, temas menos complejos, siempre giran en torno a el vínculo de las personas más jóvenes con respecto al estudio o al empleo, porque ahí siempre hay una coincidencia, o generalmente hay una coincidencia en que es bueno vincularse al estudio, es bueno tener un empleo, aunque sabemos también todo lo que ha estado aconteciendo en los últimos años con el estudio o el empleo, pero en general esa formación del joven, mediante esos mecanismos socialmente aceptados, es compartido por ambas generaciones. Ahora, en el audiovisual cubano, en particular, si quieres empezar sobre otro audiovisual también, pero quiero saber aquí, en lo que tú conoces y has visto, incluso por tu paso por Elisa también, ¿cómo tú ves que se abordan, si se abordan o no, los temas estos de choque intergeneracional o de diálogo intergeneracional? Mira, yo creo que hay ejemplos muy buenos de ese tipo de trabajo y otros no tanto, porque igualmente requiere de una sensibilidad por parte de las personas que realizan esos audiovisuales.
hay algo que nos sucede a todos los seres humanos. Nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, creemos que estamos en lo correcto y no siempre es así. Necesitamos una imagen externa, una valoración externa que nos diga realmente ese es el tema adecuado, ese es el tratamiento adecuado o no. En ese sentido, a mí me han gustado, y yo creo que ya han pasado a ser clásicos de esas temáticas, audiovisuales como los de Rudy Mora y los de Mariela López. Realmente los seriales juveniles hechos en ese... Doble juego. Y el que retransmitieron hace poco tiempo de Charly Medina también marcó una etapa para una de blanco y negro, no. Gracias por yo le llevo la cuenta todavía, muchachos. Entonces, esos son seriales que yo creo que lo tomaron desde los jóvenes, y eso también es importante, porque no solo el diálogo generacional mirado desde el adulto, sino mirado desde el joven. ¿Cómo se siente el joven en ese diálogo? ¿Qué es lo que dice el joven en ese diálogo? Y que eso se pueda retomar en el audiovisual con autenticidad. Esos son ejemplos que a mí me parecen muy buenos y que yo que no sé nada de los medios, pero que recuerdo que los adolescentes y jóvenes de esos momentos sintieron... Se vieron identificados. Exactamente. Se vieron en esas temáticas que se estaban debatiendo. Y esto generó luego una extensión de los debates en el espacio escolar, en el espacio familiar, en el espacio comunitario, que de hecho muchos especialistas lo tomábamos capítulos específicos para llevar el debate luego con jóvenes. Eso es importante, o una de las cosas importantes, digamos, de las obras de arte, en particular del audiovisual, que genere diálogo, debate, discusión, más allá del disfrute de su puesta en pantalla. De lo estético. Es decir, ¿qué quedó en ti de aquello que salió allí, no? Bueno, Elaine, muchas gracias por tu participación en este espacio, Ver para Creer. Yo quisiera tener más tiempo, quisiéramos todos tener más tiempo, pero bueno, hay una película, hay 2 audiovisuales que ver que creo que también te van a interesar, al igual que nuestros televidentes, así que no te me vayas. Y además vamos a escuchar las opiniones que están en la calle sobre este tema. Yo creo que todos nos enmarcamos en una generación, por eso cuando hablamos de nuestros hijos, esta otra generación o 2 generaciones más adelante, sí, yo soy de una generación y puedo comparar las diferencias con otra, con la que quedó detrás, con la que me siguió delante, con la que viene. Sí, yo soy de una generación, claro. Me identifico con el concepto de la generación porque todo lleva una continuidad, ¿entiendes? Y hay padres que van dejando atrás lo que se les enseñó porque piensan que fue malo, pero se les olvidó que a lo mejor así fue como ellos aprendieron y así ellos llegaron a ser una mejor persona. El momento en que estamos viviendo es muy importante para yo identificarme como generación. No, me gusta la gente de mi generación, pero me gusta sentarme a conversar con los viejos, con las personas mayores. Es con las que se aprende. Primeramente soy profesor y comparto con toda la generación. Yo ando puede ser con mis abuelos, con personas mayores y con personas de mi edad. Porque con personas mayores yo aprendo. Aunque no discrimino la de mi tiempo, pero bueno, soy una persona que me gusta andar con personas o frecuentar con personas mayores que yo, porque siento que cuando lo hago adquiero conocimiento y muchas cosas buenas. Comparto con todo el mundo, me siento más a gusto, como decimos los jóvenes, ¿no? Con los tembas, realmente no, me siento mucho más a gusto, siempre personas entre 35 años, porque desde pequeño siempre anduve con gente mayor que yo y me siento mucho más a gusto, siento que hay un mejor tema de conversación, es otra cosa. A mí me gusta andar con las personas. Lo que tiene que ser una persona, lo que no puede andar como un animal. Mire, esa gente son jóvenes y están a mi lado y yo estoy a su lado normalmente y compartimos criterios. No hay un diálogo en mi casa como tal entre generaciones, de mi abuela, mi papá. Eso como quiera que sea, uno es niño y uno no lo sabe, ¿me entiendes? Simplemente que tiene que ser como todo, llevarse bien aunque todo esté mal, ¿me entiendes? Porque somos familia. La relación que yo tengo con mis padres, con mis abuelos, mi familia, mis amigos es muy buena. Bueno, conversamos de todo tipo de temas, ¿no? Podemos conversar de problemas culturales, también de sociopolíticos, de problemas educacionales. Uno sí o no, siempre hay controversia, porque sin controversia el mundo no es perfecto. Porque el mundo perfecto, el hombre, no lo asimilaría. ¿Tú crees? No, la vida tiene que ser con controversia. Si no controversiamos,
el mundo es perfecto. Y si tú ves algo perfecto, huye, que eso es el diablo. O hay padres que no entienden, o hay profesores de mucha experiencia que como tienen mucha experiencia piensan que ya ellos dan clase con esa experiencia que ellos tienen y nacieron así. Y se les olvida que también ellos fueron jóvenes y que también cometieron errores. En mi tiempo, faltar de respeto a una persona mayor los padres eran castigados severamente. Pero hoy en día hay mucha juventud en la calle que tiene mucha falta de respeto con las personas mayores, demasiada falta de respeto. Cuando ellos me regañan, que me dicen algo que no lo debo hacer mal, yo les agradezco mucho para que no me pase nada, algo así. Pero estoy en esta generación escuchando las cosas de ya las generaciones que ya han pasado, precisamente para tratar de que las cosas no se denigren, tratando siempre de que la nueva generación dé ejemplo y dé viveza de las cosas que ya han pasado, siempre con tus cosas, ¿no? Con tus vivencias, con tus experiencias de ahora, pero sabiendo lo que ya pasó. Por ejemplo, los medios de difusión televisiva, ¿me entiendes?, que ponen novelas, se trata de generalizar y no centralizar los problemas que puedan existir dentro del seno de una familia. Y eso ayuda en cierta forma, ¿no?, a encauzar a los jóvenes que están mirando eso, y ese es un medio televisivo de educación formal. Que en la TV hay varios espacios para los adolescentes y jóvenes, pero yo creo que se debería ampliar más, porque en la TV no hay nada bueno. Yo creo que las problemáticas de los jóvenes están en parte reflejadas y en parte no, porque en algunas películas sí ponen la vida común de los jóvenes cubanos, pero en otras partes creo que lo omiten un poco y creo que están ahí más o menos, no de todo. Que yo no veo espacios en la TV para los jóvenes ni los adolescentes. Sobre la sexualidad, la relación con nuestros padres, con compañeros, cosas así como comportarnos en la calle, esas cosas las veo mayormente reflejadas. Bueno, y como podemos ver, hay una distinción en las relaciones intergeneracionales. Me comentaba fuera de cámara nuestra primera invitada, la doctora Elaine Morales, que recientes investigaciones realizadas en nuestro país demuestran que ha habido un aprendizaje en la convivencia entre las diferentes generaciones en el país, ya sea en la familia, ya sea en los centros de trabajo, en otros espacios. Parece que, bueno, esto ha ido avanzando en esa dirección. Y para seguir reflexionando sobre los diálogos intergeneracionales en el audiovisual, tengo a mi segunda invitada de hoy, que es la realizadora de audiovisuales, la directora de programas de televisión, Mariela López Galano, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás tú? Muy bien, y yo bajo gracias. La vuestra mano. Ah, qué bien. Óyeme, Mariela, tú en tu realización audiovisual tienes al menos, bueno, como 2 o 3 programas que causaron mucho impacto, series en el público cubano, y creo que también allende los mares, después, más allá de nuestras fronteras. Voy a empezar por conversar contigo con La Sombrilla Amarilla, ese programa, digamos que infantil, infanto-juvenil, que tuvo tanto éxito y que todavía tiene éxito cada vez que se pone en televisión, y donde tú tuviste que, digamos, compaginar diferentes generaciones de actores, algunos profesionales de una gran talla, como actores, y otros, digamos, muchachos, niños que empezaban, daban sus primeros pasos a manera de aficionados en la pantalla, como actores. ¿Cómo fue ese trabajo ya de diálogo entre ellos? No solamente los temas que abordan, sino entre ellos mismos como actores en tu serie de La Sombrilla Amarilla. Bueno, lo primero es que todos ocupan el mismo rol, es decir, son actores. Estaban en el rol de actuar, unos aficionados, otros profesionales. Entonces, ¿qué sucede? Los niños y los adolescentes y los jóvenes que eran aficionados, en ese caso estaban los 2 niños, Anita, que era aficionada, y Monchi Pío, cumplían sus roles, y los actores, es decir, Norma Reina y Enrique Chiquito, lo suyo, como actores, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está lo que puede confundir? Es en el lenguaje que uno usa con ellos, es decir, y yo usaba un solo lenguaje. Y los actores veteranos, digamos, Michael Iscue y Norma Reina, colaboraban contigo en este entendimiento con los más nuevos, tanto por edad como por participación en el programa, como experiencia laboral. Mira, siempre que se trabaja con actores adultos y con niños, hay esa pregunta, incluso en todo tipo de programas, ¿cómo te ayudó el actor? Siempre hay una ayuda de solidaridad, de compañerismo, pero dirige el director.
La comunicación de niño con actor, ya sea un actor mayor, un actor de la misma edad, de la misma generación, es la relación que se establece entre personajes. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que tú, adulto, tienes que aniñarte o tienes que darme una clase de actuación. A mí que soy niño, que soy tu compañero de rol. Para eso está el director. Entonces, lo que sí hay es un entendimiento. Se produce una situación, una relación de amor, una relación de maternidad y paternidad, que eso sí no se puede negar en algunos casos, pero generalmente se produce eso. Y lo importante es la escena, la función de la obra, lo que queremos hacer, y eso es lo que sucede. Entonces, en mi caso, en el grupo mío no hubo problema de dificultades y contradicciones generacionales. ¿Cómo cuántos capítulos tiene la serie La Sombrilla María? La Sombrilla María tiene 106 capítulos. 106 capítulos. 106 capítulos. Y todos éramos uno. No, porque lo hicimos por serie, por temporada, como se dice ahora. Y fuimos aprendiendo. Porque el proceso de retroalimentación es muy importante. Es decir, cuando tú trabajas con un niño, y eso nos sirve a todos, actores allá, directores, el niño es muy sincero. Y las notas que tú das como director van al centro del corazón. Es decir, si el niño las entiende, te las asimila. Y si no las entiende, te dice que no las entiende y por qué. Si no sucede con algunos adultos que te dicen que sí, pero piensan que no, y el proceso se te dilata. Porque a la hora de grabar, entonces, te das cuenta que no entendió. Esa relación difícil. Exactamente. El niño es muy sincero. El niño es muy sincero. Y concretamente sucedió en la grabación que a veces yo le daba una nota a un actor y el niño le explicaba. Mira, ella lo que te quiere decir es esto y esto y esto, el niño hay que traducir. Entonces yo utilizaba un solo lenguaje. Es decir, no, para mí no significó ningún conflicto, ni desde el punto de vista de dirección de actores, ni desde el punto de vista técnico. Ellos entendían bien el lenguaje técnico del estudio, el lenguaje técnico del mecanismo de grabar con 3 cámaras. La Sombrilla Amarilla quizás abre un precedente en ti, o un gusto en ti, porque tuvo tu gran trabajo, más o menos en opinión del público, según se midieron los resultados, es un trabajo para jóvenes y adolescentes, ya no tantos niños, pero más o menos en el ámbito de lo juvenil, que es Mucho Ruido, otra serie que gustó mucho, Mucho Ruido. ¿Cuáles fueron los temas más duros que tú abordaste en Mucho Ruido? ¿Por qué pegó? ¿Por qué llamó la atención del público juvenil y de sus padres? Cuando hablas de una obra, primero tenemos que hablar del autor. Es decir, en La Sombrilla Amarilla, Ivette Bian. Y aquí en Mucho Ruido, Maite y Ricardo Vila. Ellos estuvieron parados en su tiempo, es decir, parados en su tiempo no es peyorativamente, estaban en el tiempo exacto donde ellos escribieron esa obra, que fueron 5 años antes de yo realizarla. Cuando me tocó realizarla, entonces yo me paré en el tiempo que estaba actual. Y entonces analizamos lo que planteaba la obra desde todo punto de vista, desde relaciones, desde el lenguaje también, desde las relaciones entre ellos y las relaciones entre los padres. Hay un punto común en Mucho Ruido, que es el abandono. Se trata del abandono de la madre, es decir, la ausencia de la madre, en 3 casos. La madre que emigra, la madre que fallece y la madre que abandona. Es decir, en 3 personajes que se va del hogar. Y está el caso de la madre que está en una situación crítica, con una neurosis, abandonada por el esposo, y es una madre que no sabe qué hacer con su vida, por lo tanto desatiende tampoco sabe qué hacer con su hijo, que es el personaje que interpretaba Silvita. Está el conflicto de la madre que quiere que su hija sea doctora y no entiende por qué su hija quiere ser enfermera, y su hija lucha por sus sueños, por sus ideales. Ahí tuvimos que hacer una investigación para podernos creer por qué razón una muchacha con un excelente promedio quería ser enfermera, y encontramos realmente casos que sí, de que prefieren ser enfermera porque la enfermera o el enfermero es el que está cerca del paciente. Sí, tiene una vocación. Exactamente, les interesa más. Y es cierto. Y entonces, a partir de ahí, yo no tuve tiempo de investigación. Es decir, todo director debe investigar sobre la obra.
Así que lo que investigaste lo hiciste casi que trabajando. Lo hice con ellos, lo hice con ellos. Investigamos el lenguaje, la música que se usó, surgió a partir de la música que ellos mismos estaban oyendo, los actores, es decir, y muchas cosas se construyeron en el proceso de ensayo. Por eso es tan importante la prefilmación, que en la televisión no se le da importancia, pero es muy importante porque de la prefilmación sale una exitosa o no proceso de filmación, donde se solidifican los personajes y donde se asientan las raíces y los porqué de los conflictos, porque no es decir un texto orgánico, es que detrás de ese texto, detrás de esa relación hay un mundo, y hay un mundo que hay que construir a partir de un texto. Bueno, Mariela, y en tu experiencia como profesora de la Facultad de Artes de los Medios de Comunicación Audiovisual, que tienes que ver con el trabajo de los estudiantes, y también tu experiencia como miembro de jurados de eventos de audiovisuales, sobre todo de la niñez, dirigido a la niñez y a la juventud, ¿qué opinión te merece el tratamiento de las relaciones intergeneracionales, las relaciones entre diferentes generaciones en el audiovisual cubano, al menos el contemporáneo? Depende del realizador, es decir, es injusto dar una valoración, es decir, desde mi punto de vista general. Depende de lo que quieras decir, del momento en que estás parado de tu discurso, del cliché, porque generalmente, muchas veces se usa el cliché del contrario, en la generación de lo nuevo contra lo viejo, pero no siempre es así. Es decir, es un matiz muy amplio, depende de la obra. Bueno, hablando de matices, tú tienes un telefilme, Teorema, se titula, donde, aunque según te he oído expresar, el tema no es las relaciones intergeneracionales, sí forma parte del conflicto de esa narración. En Cuba es muy difícil una familia que viva sola, es decir, todo el mundo vive mezclado. Todo el mundo vive mezclado. Y hay conflictos de las mismas generaciones entre el profesor y los alumnos, entre ese mismo profesor y su abuelo, pero son conflictos hacia lo interno, hacia lo personal. Hay conflictos sociales también, entre madre e hijo, entre lo que se pensaba antes que debía ser un regalo a una novia y lo que se piensa ahora. Desde el consejo de la madre a su hijo, desde la complacencia, es decir, siempre que tú hagas una obra, siempre es un tema recurrente, el conflicto entre generaciones. Va a estar presente. Va a estar presente siempre, aunque no sea tu objetivo, aunque no sea el tema central de la obra. Y esto sucede aquí, sucede en Teorema. Bueno, te voy a invitar a ver, junto con nuestros espectadores, los estrenos que tenemos para ver para creer hoy. Me refiero a dos obras que sí abordan el tema intergeneracional, creo que con intencionalidad, es su foco. Me refiero a el estreno de Ana Alejandra Alpizar y Esperar, que es de Víctor Guerrero, un estudiante o ya graduado de la facultad o de la Escuela de Cine de San Antonio. Siempre lo pongo en mi facultad porque fue alumno mío también por allá. Y estas dos obras las van a estar comentadas, va a haber un comentario crítico de nuestro colega Joel de Río. Ahí se mantiene ahora. Ahí se mantiene porque tiene las hierbitas ahí. Es que está muy sucio el fondo del río. La cerrada. Pero no hay mucho renaturo en este río. No, el problema es que se plantea que la Claria llegó y triunfó. Dicen que la Claria llegó y quemó su huarco. Y aquí soy yo la máxima. Se come todo el mundo, se come. Incluso hay anécdota que sale a comer ratón de fuera. Por el agua. Compadre, en los años 80 tú venías aquí, era algo más placentero. Podías disfrutar de la pesca, podías disfrutar de todo. Te sentabas ahí al frente. Si estabas pescando y querías tomarte, comerte un buen plato, un receso. En los años 80 esto era más fácil todo. Y entonces, bueno, el ser humano siempre tiende a adaptarse a los cambios, si no perece. Si no te adaptas, perece. Bueno, yo me he ido adaptando. Había una falta dosificó. Me ayudó a dosificarme en todo, compadre.
De hecho, te dije, yo te llevo ahora son cosas y costumbres, compadre, que se te pegan. Yo te llevo ahora, que hablamos de las camisas, yo tengo como 30 o 40 camisas. Todas las camisas mías están abrochadas de abajo hasta arriba. A veces voy a buscar una camisa y la mujer me dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás perdiendo tiempo? No, estoy organizando las camisas. Yo no puedo acostarme, por ejemplo, está el zapato derecho y el zapato izquierdo. Es imposible que yo ponga el zapato izquierdo de este lado. La chancleta mía, cuando yo la pongo en la cama, la derecha va en la derecha. Ahí está la derecha en la derecha. La derecha en la derecha. Eso es lo que respecta a eso en cuanto a la seguridad propia de uno, del ser humano. Por ejemplo, yo voy a un restaurante y es imposible, tiene que ser una cosa muy crítica, que yo me siente dando de espalda a la entrada. Yo me siento siempre en un lugar que yo divise todo el que entra y todo el que sale. Porque me queda aquello que el militar siempre piensa que lo van a agredir. Siempre está si no es militar, si no es médico, no sé, sepulturero. Pero si el militar no domina toda una serie de cuestiones que tiene que llevar en sangre, perece. ¿Y tú no le das consejos en ese sentido? Sí, no, pero Víctor, ¿qué pasa? Los consejos son muy... Porque la respuesta de los jóvenes te dicen, eso eran tus tiempos, viejo, ahora es otros tiempos. Imagínate tú. ¿Tú sabes cómo es eso? Que se complique. Pero bueno, Cero, tú seguro que lo debiste educar en ese sentido. Sí, en unas ocasiones hemos estado conversando y me ha dicho, papi, yo siento grandemente que nosotros no tuvimos un contacto más así. Yo le he explicado, me digo, compadre, el problema es que tú sabes que yo estuve en la Fuerza Armada y el tiempo realmente me fue difícil. Y él te cuestionó ese tiempo que perdiste, o sea, que él cree que tú perdiste. Pero digo luego, para tal vez un momento de furia y eso, porque bueno, cuando él conversa con los compañeros que estuvieron conmigo, los pilotos, porque nosotros garantizamos mucho el trabajo de los pilotos. Éramos los ojos los pilotos, y los pilotos no se sienten, cuando nosotros estábamos trabajando, coño, fulano y tu papá, coño, en esos momentos se siente orgulloso, ¿no? Pero cuando mira, tira, multiplica 4 por 4 y ve cómo están viviendo la gente hoy en día en La Habana, que llega fulano, come, y eso, esto va por la puerta, por la casa, y dice, coño, este tipo, ¿no? El puro medio que ahora. En fin, se complica. Se complica. Pues Flores, hacer eso ha sido difícil, ¿no? O sea, ha sido difícil en el sentido de que vivimos momentos en los años 90, y es lo que más recuerdo, del 95 para acá. Estábamos mi mamá y yo solos en la casa. Y sabes que la lucha del cubano siempre ha sido la comida. La comida. Primer plano, resolver la comida. La comida y el trapo. La comida y el trapo, sí, pero con el estómago, o sea, tú puedes salir con el estómago lleno para la calle en cuero, que no pasa nada. Lo malo es salir vestido con hambre, ¿entiendes? Y los años 90 los pasamos así, mi mamá trajo muchas cosas a la Unión Soviética y fue cambiándola todo por comida. Arrancaba con una bicicleta que le dieron al papá por el trabajo y él nos la dejó a nosotros, arrancaba para el campo a cambiar el zapato por comida, a cambiar la loza que había traído, que era el patrimonio de la familia, por comida.
compraba los cigarros cuando estaban muy caros. ¿Sabes que en esos tiempos los cigarros se pusieron cigarro caros? estuvo caro y perdido. Y compraba los cigarros, iba por una presa a cambiar el cigarro por pescado. Y así, la casa se fue vaciando poco a poco, se fue quedando vacía. Yo me metí 19 años estudiando y cuando veo un gordo con 4 dientes de oro en un timbiriche o en un, qué sé yo, esto donde vende cerveza, tomándose una cerveza, no es que me molesta, o sea, me molesta. No es algo que recrimino, pero me molesta, ¿entiendes? Yo llevo 19 años estudiando de los 5 años y no puedo tomarme la cerveza que se está tomando el gordo. Mira, cuando yo veo a un tipo con 40 dientes de oro y 60 cadenas, a mí me da lástima. Porque ese tipo, lo que no ha sido capaz de concebir espiritualmente, trata a través de, puede ser a través de poner su casa con 60 adornos, él mismo ponerse una escoba elegante, pero cuando tú le metes el dedo en la llaga, el tipo espiritualmente, si le quitas todo eso, está muerto. Yo te entiendo lo que tú me estás diciendo. Pero el punto mío es que, por ejemplo, mi papá es ingeniero. Mi papá es ingeniero, fue a estudiar a la Unión Soviética igual que tú, y se hizo ingeniero. Mi mamá es económica. Vino de la Unión Soviética con su título de económica. Nosotros vivimos en un quinto piso que tiene un solo cuarto y yo duermo en la sala. Si mi papá es ingeniero y mi mamá es económica, actualmente no están casados, pero bueno, papá es ingeniero, que suena como una gente preparada para lo que... Él es ingeniero en construcción de motores diésel, en diseño de motores diésel. Y mi mamá me dijo que era económica en algo de economía e industrias pesadas, una cosa así. Y actualmente las posibilidades de tener una casa mejor no son ni remotas, ¿entiendes? Y son gente preparada para la vida, que la parte espiritual esta de la preparación, del conocimiento sobre, no sé, sobre su trabajo. Me llama una gente que siempre la reconocen por la manera en que trabaja. Sí, sí. Bueno, le dan un diploma, le dan esto, pero eso, ¿entiendes? Entonces hay una gente que tampoco, o sea, no lo veo mal, cada cual vive su vida como quiere, yo lo veo desde mi punto de vista. Que el sacrificio de esa gente es de otra manera, ¿entiendes? Y tienen otro estatus de vida. No sé si tú me entiendes lo que estoy diciendo. O sea, hay veces que eso es lo que a mí, con mis 26, lo que me funde es eso. Sí, lo que me molesta es eso. Hay dos cosas. El problema es que a mí me parece que este estatus de vida que tiene esta gente es volátil, porque está sustentado sobre bases materiales realmente. Cuando pierden las bases materiales ya llegaron a nada. Sin embargo, me hablas de tu mamá y tu papá, que tienen una preparación. Esa gente va a tener siempre un estatus de vida superior. Todo depende de cómo la situación económicamente en el país vaya mejorando, que ellos puedan insertarse y aportar a partir de sus conocimientos. Pero ese es el lío, serio, que no veo que mejore. Pero el estatus de vida de esa gente va a estar ahí en la espera de que la situación del país mejore. Pero el estatus de vida del tipo que tiene los dientes de oro y eso, es como un edificio hecho de ficha de dominó. Cuando quitas una ficha todo el mundo se cae. Ese tipo en un momento determinado varía la situación donde haya falta gente con conocimiento y es un imbécil. Sin embargo, el de tu mamá y tu papá depende, bueno, de cómo vaya el desarrollo del país. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar. Bueno, ¿esperar hasta cuándo? El problema es que no depende de nosotros personalmente, Víctor, ya el esfuerzo, ¿no? Yo lo sé. En un momento determinado fue el esfuerzo tuyo, ahora depende, no sé, en el caso nuestro de Cuba, ahora se está aplicando una nueva política,
está este problema del bloqueo, una serie de países están en contra del bloqueo, vamos a ver. Entonces todo eso puede repercutir en que yo algún día pueda mudarme de mi casa, o sea, de no dormir más en la sala y tener una casa mejor, si se acaba el bloqueo, si hay más gente en contra del bloqueo y todas esas cosas. Hay que pensar en eso siendo optimista, ¿no? La otra parte que sería un poquito más triste, el día que te mueran, en vez de ir a un carretón de caballo, que vayan a un Cadillac. Y esa variante no la pensaría yo nunca, te lo estoy diciendo jocosamente. Yo creo que debe mejorar, debe. Por cuestiones lógicas tiene que mejorar. Es que estamos obligados a eso, si no perecemos, compadre.
Buenas tardes. ¿Y qué, Tania? Lo trajeron ya. Qué bien. Letra Garrigó, dirección Carlos Solana, del 4 de abril al 4 de mayo, con Laura Smirnova. Ay, menos mal que escribieron bien el apellido. Desde que era chiquitica siempre había algún problema con eso en cualquier diploma. Es que es un apellido soviético. Ruso, ¿qué estás diciendo? Bueno, sí, ruso. Voy a aprovechar un momentico para mirar. Acuérdate que al director no le gusta. No, yo sé, yo sé. Un solo momentico, de afuerita. ¿Qué dice mi Mary Street? Qué bonita. ¿Cómo te va con los ensayos? Más o menos. Hoy sí te traje el pollo como te gusta. Con bastante cebolla puedes conseguir. Tienes que alimentarte, Laura. Que tu cuerpo todavía se está desarrollando. Y eso lo vi en un programa de televisión que dieron los otros días. Que el cuerpo humano se desarrolla hasta los 25 años de edad. Tú tienes mucha presión aquí en este teatro. Vamos, come. ¿Cómo te fue en la cafetería hoy? Más o menos, igual que siempre. ¿Qué tal? ¿Se me pasó? Está buenísimo. Ay, yo tengo un deseo que llegue ese estreno ya. Cuando estabas ensayando, hasta me emocioné y todo. Ay, Laura, estás de lo más bien. Todavía me falta un mundo, ¿no? Yo creo que no, que esas cosas te las mete el director en la cabeza. Es que yo creo que esa obra Virgilio la escribió para ti. ¿Eso de qué libro lo sacas? En horas de la mañana de hoy, a la edad de 73 años, nació en esta capital la compañera Flor Celeste Pérez Chávez. Muy joven, Flor se incorporó a la lucha guerrillera en la Sierra Maestra. Ay, mi amor, al fin llegaste, qué bueno. Y posteriormente fue una... ¿Cómo te fue el día de hoy? Mariana Rajales. Cuéntame. Formó parte del personal de seguridad del... A mí me voy a acostar, que tengo tremendo dolor de cabeza. Participó en el combate de Cerro Pelado y se destacó en las acciones en Guisa y Mapa. En esta última recibió una herida que le dejó secuelas durante el resto de su vida. Al triunfar la revolución, Flor participó en la... Hola tía, es Tania. ¿Cómo estás tú y la familia? ¿Bien? Ya. Óyeme, mira, te estoy llamando para recordarte lo de la obra. ¿Cómo que qué obra, tía? El estreno de la obra de teatro de Laura. Pero yo soy Tania, la muchacha que estudió con su hija en la Unión Soviética. Sí, sí. No, yo la estaba llamando porque quería invitarle al estreno de la obra de teatro de mi hija Laura. Está en Miami. ¿Y desde cuándo? Sí, señor. ¿Quién le iba a decir? La hija de Tania, actriz. ¿Vas a ir?
ser mejor, todavía mucho más. Oye, El primer año produjo 25 millones para la exportación y en solo 13 años de forma escalonada el año pasado vendió más... Ay, Lauri, qué bueno que llegaste tempranito hoy, mi vida. En más de 100... ¿Cómo te fue en los ensayos? ¿Mejor? Me has hecho pasar la pena más grande de mi vida. ¿Y eso por qué? Tú fuiste a hablar con el director, ¿verdad? Tú tenías que ir a hablar con el director. Ese hombre me ha tratado hoy como si yo fuera un imbécil. Ay, Laura, por favor, que no es para tanto. Ese hombre me trató de lo más bien, es muy amable. Es que al final hasta me dio la razón. Claro. Porque se habrá pensado que eres una loca o alguna come mierda. Oye, Laura. Es que hay que ser come mierda para hacer lo que tú hiciste hoy. Como si yo tuviera 10 años. Deja eso. No, mi amor, porque después estás berreando porque tienes hambrita. Estoy hablando en serio. Y yo también estoy hablando en serio. Te juro que no iba a hacer nada, pero lo único que quiero es ayudarte, porque creo que... Pero es que ese es el problema, mami. Tú no tienes nada que creer ahí. Coño, que contigo nunca se queda bien. Te cuento las cosas, te mantengo al tanto de todo, te dejo hasta que me lleves el almuerzo. ¿Me dejas? Me dejas. Mami. Ya, Laura, ya. Ya entendí. ¿Y ese vestido? Me lo prestó Amalia. ¿Es para mañana después del estreno? Sí. ¿Sabes? Yo pienso que tú deberías de ponerte uno de los tuyos. A mí me encantaría, pero es que todo lo que tengo ahí del año la bomba. Yo lo sé, mi vida. Pero no sé, tal vez dentro del closet, escondidito, en una jabita cuadradita, a lo mejor vaya. ¿Hay algo? Mira que te dije que no te preocuparas por eso, mami. Vieja, por la cantidad de cosas que nos hacen falta. Busca, busca. Tibio. No, no me puedo dar esos lujos. Tibio, caliente. Coño, pero esto es de los buenos. Claro que sí, mi vida. Si es tu estreno, qué caramba. Y Laura, este vestido lo compré en una de esas casas que venden ropa. Si tú entras allí, cosas preciosas con lo que a ti te gusta. Yo, por supuesto, me llevé la mitad de tu ropero para no equivocarme con la talla. Pero de verdad que desde que entré, este fue el vestido que me gustó. Me enamoré de él porque es una belleza. Mira qué lindo queda. A ver, dime algo. ¿Qué te parece? Está bien. No, pero bueno, es que así no luce, espérate.
A ver, póntelo con los tacones. Y tú vas a ver. ¿Tú ves? Ahora sí. Dime. Mami, ¿tú crees que yo puedo hablar con la costurera a ver si me lo puede cortar un poquito? ¿Cortar? ¿Cómo que cortar, niña? ¿Cómo tú vas a cortar un vestido como ese? Mami, es que para mañana a mí me gustaría ponerme más el de Malia. Es más juvenil. Pero, ¿qué tiene ese vestido? Si ese vestido también es muy juvenil. Tú misma me has dicho que esas cositas se usan. Mírale el cuello que tiene por atrás. Mira la tela. Pero qué cosa más grande. ¿Qué fue lo que hice mal ahora, mi vida? Para otorgar la condición de vanguardia nacional a este colectivo que aporta cifras significativas a la economía del país. En la jornada de homenaje se entregó la placa acreditativa a esta empresa por los resultados integrales durante el pasado año. Evelix Zetamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Qué fresca está la noche, ¿verdad? Mami, yo no quiero que tú estés brava conmigo. Mañana es el estreno y todo el lío ese del vestido. Ya, Laura, ya. No vamos a hablar más de eso. ¿Quedaron bien las guirnaldas? La idea es tener un cartel que traiga las cosas incluidas, pero como está la competencia hay que hacer cualquier cosa con tal de vender alguna que otra noche. Para que hay que empezar, ¿no? ¿Realmente tú crees que a mí me interesa todo esto? Lo mío es que la cafetería nos dé para comer a las 2. Hasta que tú logres abrirte camino y ya, no es nada. Mami, ¿tú nunca has pensado en volver a trabajar? Pero yo trabajo, Laura. No. Quiero decir, en lo tuyo. En una oficina. ¿Para qué? ¿Para ponerme vieja llenando papeles por gusto? No. Es que... no sé. A veces yo siento que tú deberías hacer algo que te haga más feliz. Porque lo de la cafetería está bien, pero eso de estar metida en la casa todo el día. ¿Hace cuánto tú no ves a tus amigas? ¿O sabes algo de ellas? La mitad de mis amigas se ha ido del país. La otra mitad anda por ahí con su vida. Y yo tengo bastante con tus ensayos, tu teatro. Yo me mantengo ocupada. Eso no tiene por qué ser así, mami. Tú puedes tener tu vida. ¿Pero qué cosa es eso, Laura? Yo entiendo que ya yo no tengo que llevarte al teatro como cuando eras chiquitica porque no te hace falta. Pero igual, tú tienes una carrera y yo tengo que ayudarte. ¿Quién sino yo para hacerlo? Este es tu momento. Ahora lo tuyo son los ensayos, la obra, el estreno, tu desarrollo.
Y un montón de cosas que yo sé que tú tienes en la cabeza, que yo no entiendo, pero bueno. Aunque sea con personas como el director ese que tú tienes, que grita mucho y que está muy raro también. ¿Raro por qué? Ay, porque está raro, Laura. Muy raro. Es verdad que está raro. Vaya, alfombra roja. Si te veo por la calle ni te reconozco. Ay, gracias. Ay, no me la vayas a aplicar, por favor, que yo quiero conservar el recuerdo. Buenas noches, señoras y señores. En breve comenzará la función. Se ruega que apaguen sus teléfonos celulares y recuerden que no está permitido tomar fotografías durante la función. Muchas gracias y disfruten del espectáculo. Me persigue. ¡Qué animal que yo no puedo ver se adentra en mis sueños e intenta arrastrarme hacia un lugar de la luz donde mis ojos aún no pueden encontrar su destino! ¡Oh! Luz, ¿acaso eres tú ese animal extraño? ¿Eres tú quien ilumina el objeto o el objeto mismo? Mortal error. Es el pez. El hombre lanzará su anzuelo y atrapará un pez. Ese pez será su destino.
Los conflictos intergeneracionales han sido desde siempre un tema en el cine cubano. En el cine cubano de todas sus etapas siempre ha habido un padre en contradicción con un hijo que no quiere seguir la huella de sus predecesores o de sus antecesores, y eso no es solo un tema ni del cine ni de Cuba, privativo por lo menos de ninguna de estas dos instancias, sino que es un conflicto tan antiguo como la humanidad misma. En estas dos obras que aquí nos traen, es decir, Esperar de Víctor Guerrero y El estreno de Ana Alejandra Alpizar, nos encontramos con que este es uno de los temas centrales. Es decir, qué relación existe entre las opiniones, las maneras de vivir y la manera de pensar hacia el futuro en una madre y una hija, en el caso del estreno, y dos amigos, dos personas que pertenecen a generaciones distintas y están pescando a la orilla de un río o algo así. Por supuesto que dependerá mucho de la sensibilidad, la información y los propósitos de cada uno de estos jóvenes realizadores, sacarle el máximo a este gran tema del conflicto generacional. Y yo creo que Ana Alpizar ha logrado poner más que el conflicto, la diferencia de apreciación entre esta madre y esta hija en términos dramáticamente mucho más, no sé si decir asequibles, coherentes o potables para el espectador. ¿Por qué lo digo? Porque hay una cierta tendencia en el cine cubano, y la manifiesta en alto grado Esperar, que es esto de colocar una cámara ante una determinada realidad sin corte y esperar a que la hierba crezca o el río pase. Y si bien se deja un testimonio interesante de las diferencias de opiniones entre estas dos personas en Esperar, sigo hablando de Esperar, pues de todas maneras el espectador como que hay un momento que se aburre del encuadre, del silencio, de la pausa, del tempo excesivamente ralentizado, y además se puede prever muy fácilmente desde que los dos personajes empiezan a hablar sobre el tema que los trajo a la cámara, pues se puede predecir completamente este balance deficitario de ilusiones y de esperanzas que tienen sobre todo el más joven y también de alguna manera el mayor, que se refugia, digamos, en las glorias del pasado. En fin, que el conflicto en Esperar no es tanto un conflicto como una especie de diferencia o de diversidad entre las maneras de esperar algo positivo para la vida, para estos dos seres humanos que tienen una persona joven y una persona un tanto mayor. Pero en general la obra es demasiado predecible desde mi punto de vista por lo menos, y además muchas veces uno no se ve demasiado empujado o demasiado ostensible el tema de la obra desde el primer cuadro. Es decir, cuando ellos empiezan a hablar ya usted sabe todo lo que van a decir o se lo puede imaginar, sobre todo una vez que ha avanzado, digamos que unos 3, 4, 5 minutos del metraje, y esto por supuesto no conspira para nada con, no favorece el interés del espectador, sino que más bien lo anula. Entre lo predecible del discurso o del concepto que sostiene Esperar y además los planos demasiado estáticos, pues creo que al fin y al cabo el tema que siempre es interesante y siempre es llamativo, y digo, desde el principio decía que es un tema que ha acompañado a la humanidad en todo su desarrollo, pues uno esperaba un tratamiento, no sé si decir novedoso, pero algo que aportara algo a lo que ya uno sabe respecto a las diferentes maneras de pensar de padres y hijos. En el caso del estreno hay muchos más matices. En primer lugar, hay dos actrices que están perfectamente imbuidas de sus
del valor, de los valores de sus personajes, y se crea como una especie de contraste que no es obvio entre lo que es importante para la madre y lo que es primordial y esencial para la hija, que es una actriz que está a punto de estrenar una obra. Esa distancia que se da en términos afectivos sí logra implicar, movilizar la emotividad del espectador, aunque, por ejemplo, se nota un uso abusivo de la música, vamos a poner por caso, pero son defectos que, tanto los de esperar como los de el estreno, que son tanteos y balbuceos que son de esperar, valga la cita al título, en obras de realizadores que están comenzando sus carreras. El estreno, con ese plano final de la desolación satisfecha del personaje de la madre, porque entiende que su sacrificio, su empuje el motivo que la impulsa a actuar y tal vez a sobreproteger un tanto a su hija no ha sido del todo en vano, se comunica sin palabras. Y eso es algo que es muy de agradecer en medio del cine cubano que padece de extrema obviedad en la mayoría de los casos. Y se entiende todo lo que ha ocurrido sin que la actriz diga una sola palabra, se entiende el vacío de generaciones, las diferencias de valores y, en fin, este conflicto intergeneracional que es, al fin, lo que nos trae a hablar sobre estas dos obras. Bueno, nuestro agradecimiento para Joel del Río por este comentario crítico de los dos filmes que acabamos de disfrutar aquí en Ver para Creer. Y bueno, vimos dos estéticas diferentes, vimos dos perspectivas diferentes, pero que tienen un punto en común, el cual se hace referencia de alguna manera a Joel también en su comentario, que es la perspectiva joven. Es decir, son dos jóvenes realizadores, ella y él, Ana Alejandra y Víctor, que miran la cámara sobre sí mismos, por decirlo de esa manera. Es decir, están mirando su propia realidad, sus experiencias cercanas de ellos o de otros de su generación que han tenido con respecto a sus padres, a amigos, etc. ¿Qué opinan sobre este tema de virar la cámara sobre mí mismo? Es decir, jóvenes hablando de ellos mismos. Al inicio habíamos visto que también esta relación intergeneracional tenía que ver con el tema del poder. Y cuando yo cedo poder, estoy también propiciando ese diálogo. Por tanto, si los jóvenes ahora se están mirando a sí mismos a través de este audiovisual, están también asumiendo, apropiándose de ese poder y ubicándose también ellos como personas que pueden decir y que tienen algo que aportar. Porque para que haya diálogo tenemos que reconocer que tú tienes algo que aportar, que Mariela tiene algo que aportar, que yo tengo algo que aportar. Solamente así puede haber diálogo. Por tanto, que los jóvenes se estén mirando con un audiovisual estén mirando esa problemática que es su problemática, es también asumir la cuota de poder que le han dado, fíjate también cómo caigo en la trampa, la cuota de poder que le corresponde y que hacen desde ahí su análisis, su propia visión del asunto. No, a mí me parece muy interesante porque muchas veces yo veo trabajo de los jóvenes, ya sea de temas intergeneracionales o no, y digo, pero eso no fue así o eso no se ve así, pero bueno, es como ellos lo vieron, es como ellos lo sienten. Entonces yo digo, bueno, tengo que respetar eso. Puedo no coincidir, pero ese punto de vista yo no lo tenía en mente. Pero también suele suceder lo otro, es decir, otras generaciones adultas, que trabajan el tema de las relaciones intergeneracionales en el audiovisual. ¿No creen que para ello también es necesario recurrir, realizar investigaciones? Tú comentabas que tuviste poco tiempo, casi ninguno, porque llegaste, la dinámica misma de producción de la televisión en ese momento para esa serie, llegaste a un proyecto en que apenas pudiste investigar o tuviste que hacer pesquisas ya en su desarrollo. ¿No hubiera sido conveniente, y te pregunto a ti como realizador y tú puedes intervenir también, la conveniencia de hacer este pesquisaje, esta búsqueda, como se hace para un documental, para el caso de, digamos, el tratamiento intergeneracional, temas que quizás nos pueden ser un poco más distantes? Claro, porque el discurso de uno siempre va a partir del lugar de uno, donde yo estoy parada, desde mi visión, desde mi punto de vista. La investigación te abre el campo. Es decir, es un análisis cuantitativo, cualitativo también sobre el asunto, que no solamente contempla mi punto de vista y mi generación, ni la tuya, porque tú acabas de decir, yo no estoy de acuerdo. Sí.
pero a lo mejor el tema trata sobre una generación que no es la tuya, o sobre un punto de vista que no es el tuyo. Entonces, por eso es importante también la investigación. Los directores, todos los responsables del audiovisual estamos obligados a investigar. No se puede hacer un discurso desde lo empírico. Cosa que pasa mucho, lamentablemente, en mi percepción. Exactamente, pero en la mía también. En la mía también. Desde lo empírico porque es muy superficial, es mi punto de vista. Pero mis vivencias no son las mismas que las tuyas. Ya hay una investigación, ya hay datos que te fortalecen. En mi caso, como no tuve tiempo, porque fue entrar a grabar y ya, es decir, a pre y grabación, tuve que asirme de lo que tenía a mano. Y lo que tenía a mano eran mis 16 muchachos. ¿Te salió bien? Y bueno, y los adultos también. Pero no siempre se puede trabajar así, ni es lo que yo hubiera querido. Pero Mariela, también, digamos, un director no tiene por qué quizás hacer la investigación completa, sino saber dónde buscar la información, que es una forma de investigar, ¿no? de pesquisa. Digamos, hay centros de investigadores y centros de investigación, valga la redundancia, de investigación en Cuba, que tienen trabajos realizados y que, no voy a decir que están archivados, pero que circulan por otros cauces que no son, digamos, los medios. Habría que establecer esos vasos comunicantes entre centros de investigación del país, de la sociedad, y los mismos realizadores. ¿Qué tú opinas, Elaine? Estoy de acuerdo contigo, y además creo que tendríamos que tomar en cuenta también que en esa relación entre realización o entre realizadores, creadores e investigadores también tiene que producirse un diálogo, porque el investigador no puede pretender que se plasme en la obra la investigación tal cual la obtuvo sus datos. Sería muy aburrido. Por supuesto, sería más aburrido. Ni el realizador puede o debe olvidarse de los datos de la investigación. Ahí también tiene que haber un diálogo para que haya una creación que sea cercana a la problemática tal y como se está estableciendo. Y estoy de acuerdo en que tal vez muchos de los centros de investigaciones tienen numerosos resultados que pudieran aportar muchísimo a que la creación audiovisual tenga más que ver con la realidad que estamos viviendo y que a veces no llega como tendría que llegar a todas las personas que se dedican a estos temas. Ustedes son coetáneas y para colmo me enteré que son hasta amigas desde el pre. Eso es cosas de la vida real, no lo habíamos planeado así. Y que, bueno, la vida después les dio otros caminos. Tú como investigadora, psicóloga, y tú como realizador audiovisual, más otras cosas que estudiaste. Pero a veces también hasta en esta misma relación entre el investigador y el realizador hay un diálogo intergeneracional o generacional también diferente. Que, pregunto, ¿estaría modalizado, neutralizado por el carácter profesional de ambos? ¿Eso de alguna manera los equipara? Puede ser. A veces el investigador, te lo digo por experiencia, se siente como que se ha ido solamente a buscar un dato, se ha ido a buscar una información y no siempre es bien valorada esa información porque no se corresponde con lo que el realizador esperaba encontrar. A veces la asesoría que se da desde la investigación reduce un poco o cuestiona un poco también el escenario que se ha planteado el creador y eso por supuesto no gusta. Es decir, yo creo que es un aprendizaje también de ambas partes, que no se subvalore la investigación y que igualmente el creador sepa todo el potencial que tiene esa investigación para seguir creando, para seguir cuestionando, para seguir alimentando la obra artística. Bueno, yo creo que sí, que efectivamente es sano. No obligado tampoco, pero sí es sano mantener este tipo de vasos comunicantes con todas las fuentes que puedan alimentar a la creación. Con ello, no sé qué tú piensas, Mariela, digamos que encerrar, amarrar el espíritu creativo que tiene que tener una pieza. Estamos hablando de creación. De creación. No de espejo de la realidad. Muy bien. Sí, porque también eso nos pasa. Queremos ver en el audiovisual exactamente lo que pasa en la realidad. Y el audiovisual, al menos dramatizado, es una recreación del mismo. A partir de una sensibilidad, a partir de unos intereses particulares. No, estamos creando una obra artística. Los niños no se portan así. Estamos creando, a partir de una realidad, desde nuestro punto de vista. Se parte de la realidad para llegar a otro espacio.
Bueno, yo sé que todavía tenemos mucha tela para cortar en este tema de las relaciones intergeneracionales y sobre todo su puesta en pantalla en el audiovisual. Yo les agradezco a mis dos invitadas, a la doctora Elaine Morales y a Mariela López, realizadora de televisión, de audiovisuales para la televisión, por su presencia en nuestro programa, sus ideas, compartir con nosotros. Me alegro que dos amigas del PRES se hayan encontrado con nosotros aquí. Eso no es casualidad. No es casualidad. ¿Tú crees que hay una...? No, los caminos no se encuentran por casualidad. No, hay una razón en ello. Está bien. Y es terrenal. Yo me alegro que sea no mística, es terrenal. Está bien. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y nosotros ya vamos cerrando este encuentro de Ver para Creer hasta una nueva emisión. Ahora tienes una opción diferente para conocer Cuba. Comparte nuestros contenidos en Facebook y estarás al tanto de nuestra programación. Tenemos en cuenta tus sugerencias y comentarios porque no eres un televidente, eres un amigo. La realidad cubana contada a través de breves blitz noticiosos, inmediatez, responsabilidad y suspicacia, tweets que exponen el día a día del canal. Imagen, sonido y acción. Encuentra las mejores producciones, campañas, spots institucionales y mucho más. Nuestros videos más espectaculares en YouTube. Cubavisión Internacional en las redes sociales. Desde cualquier lugar, conéctate con Cuba y su gente. Darse a los cambios, si no perece, si no te adaptas, perece. Bueno, yo me he ido adaptando. Ay, yo tengo unos deseos que llegue ese estreno ya. Cuando estabas ensayando, hasta me emocioné y todo. Ay, Laura, estás de lo más bien. Ay, me falta un mundo. Pero son defectos que, tanto los de esperar como los de el estreno, que son tanteos y balbuceos que son de esperar, valga la cita al título, en obras de realizadores que están comenzando sus carreras. Bueno, el tema de las relaciones entre diferentes generaciones en el cine, en la televisión, en el audiovisual en general, tiene larga data y ejemplos clarísimos. Recuerden, por ejemplo, filmes como Rebelde sin causa, de Nicholas Ray, de la década de los años 50, años 55, con el famoso y malogrado James Dean como protagonista. O también en el cine norteamericano, una película como Easy Rider, quizás para muchos el primer filme independiente o de historia del cine, como cine independiente, que también aborda el tema de la juventud en los años 60 en Estados Unidos, toda aquella marea contracultural, antibelicista, y que puso en crisis al mismo gobierno, el sistema político norteamericano, está expresado allí como un tema generacional. En el cine cubano, en el audiovisual cubano, también ha habido esta tensión, este acercamiento a la problemática entre las diferentes generaciones. Creo que básicamente a partir de la década de los años 80 del pasado siglo, en el cine, habría que revisar la televisión también, en el cine cubano pues se empezó a abordar con más sistematicidad, con más acento el tema de las relaciones entre diferentes generaciones. Recuerden películas como Se Permuta, que gira alrededor del conflicto entre una madre y una hija, y su hija, a partir de los intereses de cada uno sobre qué cosa es la vida, cuál es el futuro de esa niña. O filmes como, bueno, hay muchos, Los pájaros tirando la escopeta, y recuerdo sobre todo Papeles secundarios, donde el tema de la joven generación y la generación mayor en el teatro, pues tiene un choque importante, violento, de que habla sobre la necesidad de un relevo contemporáneo y desde hace unos cuantos años. Comparte el mismo espacio, conviven en el mismo espacio, en la misma casa está papá, mamá y hasta el hijo y el nieto y todo el mundo vive en el mismo lugar como norma, digamos. Esto, ¿cómo propicia o no, qué ventajas tiene o no para el diálogo entre generaciones? Bueno, realmente es un tema muy interesante y pienso que además muy importante en la actualidad porque son varias ya las cortes etarias que han vivido con esta situación, con un necesario impuesto diálogo intergeneracional cuando se está conviviendo en una familia donde están desde las personas más pequeñas, recién nacidos, pueden ser hasta personas bien avanzada su edad. Por tanto, las personas tienen que aprender a convivir con esas diferencias. Son diferencias etarias, pero son diferencias muy importantes que están marcadas también por lo psicológico y por lo social. Pero me parece importante también remarcar que no solamente el ámbito de la familia es un escenario para ese diálogo intergeneracional.
están también otros escenarios como pueden ser el estudiantil, el laboral, el sociopolítico, donde también hay un diálogo intergeneracional o debería haber un diálogo intergeneracional y no siempre existe. No siempre es una conversación que realmente sea un diálogo. A veces tenemos conversaciones de sordos. Por tanto, creo que es importante señalar que la familia pudiera ser el escenario para aprender a convivir con esas diferencias, para aprender a dialogar entre generaciones, pero que este tema desborda ese escenario, es decir, desborda el escenario familiar. Y tratando entonces de responder lo que me preguntabas, te digo, sí, la familia puede ser un escenario válido para ese diálogo intergeneracional, porque no solo habría un intercambio de elementos, habría un intercambio de contenidos, un intercambio de sentimientos en cuanto a lo que respecta a las funciones mismas de la familia, sino también habría un intercambio en lo que tuviera que ver con el desarrollo psicológico más pleno de cada persona, el desarrollo de cada una de esas generaciones. Y déjame aclarar que cuando estamos hablando de generaciones, por lo general pensamos en personas que tienen una gran diferencia etaria y no necesariamente. Incluso hay algunos estudiosos que hablan de que dentro de una misma corte etaria pueden haber varias generaciones, porque una generación se constituye a partir de determinados elementos cohesionadores que pueden estar existiendo, es decir, es grupos de personas que asisten o que se interrelacionan alrededor o en torno a una actividad específica o con condiciones socioeconómicas y culturales específicas, y eso hace que uno está hablando, tenemos la misma edad y uno dice, en mi generación se escuchaba o a mi generación le gustaba, y sin embargo una persona de esa misma edad puede estar hablando de otros gustos, de otros intereses. Entonces generaciones también pueden estar coexistiendo entre personas que tengan una misma edad. Ahora, cuando tú decías que en la familia, que la familia puede ser un espacio, que convivan juntos, una ventaja para establecer este diálogo y este intercambio, eso implica o necesita que alguien sea el árbitro en ese intercambio, que haya alguien con la madurez suficiente, conocimiento suficiente y la voluntad y el sentimiento suficiente como para poder comprender al otro y que no sea un diálogo, como tú dices, entre sordos. Y yo, en mi percepción de la realidad cubana, a nivel de barrio, a nivel de la ciudad, en mi entorno, veo que no siempre sucede así. Gente que se gritan y no se oyen. La abuela con el nieto, o la madre con el hijo, e incluso a veces entre los hermanos. Mira, en una generación o en un diálogo intergeneracional o en una relación intergeneracional hay una diferencia de poder. Hay una generación que tiene más poder que la otra. La mayor. Por lo general es la mayor. Yo como especialista en el tema de juventud siempre digo, o mejor dicho, repito lo que otros colegas ya han dicho, y es que la juventud es siempre es un grupo marginado, siempre es un grupo desposeído porque está viviendo en una sociedad creada, fundada por adultos. Y de alguna manera se le exige acatar las normas que los adultos ya han establecido. Claro. Por tanto, ese es un primer elemento. Cuando hay esa disparidad de poder, hay que saber poner en juego, poder ceder poder para que haya una idea y una comprensión por ambas partes. Hoy vamos a presentar a dos jóvenes realizadores de estos tiempos que también abordan en su creación audiovisual el tema de las relaciones intergeneracionales. Me refiero a Ana Alejandra Alpizar, de la Facultad de Arte y los Medios de Comunicación Audiovisual del ISA, con su trabajo El Estreno, y me refiero a Víctor Alexis Guerrero, graduado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, con su trabajo Esperar o La Espera, cualquiera de los títulos puede funcionar aquí, y yo propongo revisar el dossier de estos dos realizadores.
Bueno, y para reflexionar sobre este tema de los diálogos intergeneracionales en el audiovisual, hemos invitado a una especialista de gran experiencia en el tema de las juventudes, estudios de juventudes. Me refiero a la doctora Elaine Morales Chuco, psicóloga, investigadora, profesora, actualmente investigadora del Centro de Investigaciones Culturales Juan Marinelo y mi amiga personal. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Bacho la vuestra mano. Muchas gracias. Óyeme, Elaine, bueno, te presentaba como una investigadora que tiene también, dentro de todo el trabajo que ha realizado, una experiencia larga, interesante sobre el trabajo, investigaciones sobre jóvenes, la dinámica juvenil en Cuba, en el presente y de hace algunos años. Tú sabes que, bueno, aquí pensamos discutir, conversar sobre el tema de las relaciones intergeneracionales y cómo esto se refleja en el audiovisual. La familia cubana contemporánea. ¿Hacia dónde cree usted que apunta la evolución de este fenómeno en Cuba? La experiencia del mejor cine del mundo. Si lo veo, lo creo. El actor dice, si lo creo, lo veo. Eso, fueron unas latas que aparecieron un día por ahí. Le ofrece contradicciones y problemas sin resolver. Hola, bienvenidos a otra emisión de Ver para Creer. Hoy con el tema de diálogos intergeneracionales en el audiovisual. Los invito a ver un avance de lo que será nuestro programa. Un tema clásico en esos choques, como tú dices, en las relaciones intergeneracionales o en ese diálogo intergeneracional, es el abordaje de la sexualidad. Mire, esa gente son jóvenes y están a mi lado y yo estoy a su lado normalmente y compartimos criterios. Porque no es decir un texto orgánico, es que detrás de ese texto, detrás de esa relación hay un mundo, y hay un mundo que hay que construir a partir de un texto. El ser humano siempre tiende a